un sueño. Bueno. Pues ahora sí, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Día 4 en busca del sueño americano. Y una vez les adelanto, si voy a batallar con algo, yo siento que con lo que más voy a batallar y que va a ser muy importante porque ahí depende mi trabajo, puede ser que me corran si es que no logro arreglar esto. Es mi horario de despertar, banda. Yo no soy una persona que se levante a las 7, 8 de la mañana. Tengo que despertarme y aprender a despertarme bien temprano, alistar todo y más si voy a estar grabando, pues con mayor razón. Me siento con sueño macizo, la neta. Venimos a un car wash que se me hizo fantástico. Literal es un car wash en el cual tú te lavas tu propio carro. Pones dinero en la maquinita, igual con tarjeta. Seleccionas el tiempo que te pueden dar para que laves tu coche. Y hay dos mangueras. Una, la de pues la pistola a presión para el agua, 10 de 10. Y una con una escoba, la cual saca jabón para poder tallar el coche. Se me hizo increíble. Tiene muchísimas opciones. Una perilla ahí para voltear. Que si jabón, que si encerado, que si un montón de cosas. Vienes, pagas el tiempo que tú quieras, ya está todo, lavas tu coche y te vas. Tú lo haces solo, es automático. Se me hizo una cosa fantástica, sinceramente. Espera un día largo el día de hoy, quiero suponer, porque es temprano para mí. Pero vamos a dar. Confío en amistades, falsos son los que me sobran pa' que sepan. Bueno chicos, nuevamente tuvimos suerte y aquí, mira, me invitan ante todo de comer. Y acá el compa Guti, que ya andamos platicando, por cierto, y maybe vamos a hacer roomies, en eso andamos. Entonces, súper buena onda, pues ayer nos conocimos, ¿no? Ya andamos trabajando por acá. Y me trajeron unos sanduichitos bien mal pedo. Como que sí me vieron bien novato. Sí estoy medio novato, güey. La neta, güey. ¿Sí estoy novato? No, güey. No. Sí, yo siento que sí, estoy medio novato. Pero bueno, fuimos a comprar las cosas al Home Depot el día de hoy. Y luego el patrón tuvo por ahí otros asuntos pendientes que atender. Lo acompañamos. Así que llegamos un poquito más tarde al jale. Pero por lo que me dicen acá, se llega temprano. Se trabaja un rato, después se da un pequeño break pues, para almorzar, lo que estamos haciendo ahora, y después se sigue con lo que se tenga que hacer. Así que el día de hoy, ¿qué vamos a hacer, patrón? ¿Vamos a pintar? Vamos a pintar por acá. Vamos a pintar, pero hay que agarrar fuerzas. Momento de ponernos a chambear y vamos a despejar toda la zona de aquí abajo. El compa Guti está ya cubriendo las ventanas porque todo esto se va a pintar. Yo tengo que despejar toda esta zona, así que vamos poniendo manos a la obra, ahora sí, literal. Yo a gusto trueno las pacas verdes llenas y le cale a quien le cale. Básicamente lo que hay que hacer el día de hoy es pintar toda la casa por afuera, por adentro. Obviamente primero cubrir todas las zonas que no deberían de pintarse en absoluto. Es un proceso relativamente fácil, pero es laborioso y hay que hacerlo bien, cubrir bien las orillas y creo que todo salió bastante bien. También decirles que el día de ayer fue como mi cáliz, mi primer día, donde me estuvieron por ahí explicando varias cosillas que se va a estar haciendo, corrigiéndome, enseñándome y pues vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Muy atentos, banda, próximamente a los directos de Twitch. Yo creo que pues estoy un poco adelantado con los videos, no va al mismo tiempo. Obviamente en Twitch van a ver en tiempo real qué estoy haciendo. Aquí en los videos vamos unos dos días, creo que nada más adelante. Antes de meternos con el patrón a ver cómo está pintando, que nos enseñe un poco, trae unas maquinonas internas para pintar. Vamos a cubrirnos un poco del polvo. Listísimo, perrillo. Como para robar un banco.
Antes de meternos, me gustaría que supieran, banda, que esto no significa que todos los videos que van a estar viendo van a ser dentro del área laboral y que vamos a estar trabajando. Claro que siempre lo tenemos que hacer, de lunes a viernes vamos a estar trabajando distintas cosas, aprendiendo nuevas cosas, pero sí quiero enfatizar cada uno de los capítulos en un tema en específico. Vamos a ver tanto las comidas por acá, pero vamos a ir haciendo cosas en específico, hablando sobre cositas en específico. Cualquier cosa que tengan la duda, oye, aquí a mí me gustaría saber cómo se le hace para rentar una casa aquí, cuánto cuesta la renta promedio en Estados Unidos. Podemos hacer un capítulo en eso, pero mientras toque chamba, pues me van a andar viendo por aquí, a veces con esta cámara, a veces con otra. Pero sí va a ser casi del diario, pues andar chamando porque hay que sacar pues para papa. Después de aplicar toda la pintura, se debe expandir y poner uniformemente con un rodillo. No solamente es la pistolita y ya. Esto para que quede lo más uniforme posible, no haya ninguna gotita o pintura por ahí acumulada en alguna parte, que se dispersa de manera uniforme. Me van a poner a prueba, me van a poner a prueba. He pintado con pistola alguna vez. ¿Vas a hacerla? Fíjate, vas a empezar en la esquina primero. El primer chingadazo es en la esquina, ¿verdad? Bueno, aquí. Si te paras, tienes que aventarlo así. No te vayas a parar así. Muchos hacen eso. Y aquí se queda el extra de pintura. Entonces hay que, ¿sabes? Aventarlo para allá. Sí, te quedas a la mitad. Pero yo lo recomendable sería irnos así, uno para allá, todo para allá. La esquina primero y te regresas. Sí, tienes que dejar más o menos esto de espacio, más o menos, unos 3-4 pulgaditas. ¿De eso de aquí? No, de la esquina, siempre de la esquina. ¿Le vuelvo a poner ahí en la esquina? Más lento. ¿Cómo vas? Menos velocidad. Tienes pulso de quinceañera. ¿Por qué? Te viste muy bien. Ah, yo pensé que era malo, güey. Porque cuando... Es que la reversa, güey, como que... No me entra bien la reversa, güey. Ya voy medio chuequillo. Es más, tú dale, yo te voy acomodando aquí todo el rollo. Va. Volteate. Eres mejor con esto, sí. Así, para acá. Ah, eres mejor así, de reversa. Que tú vayas viendo el lapso y el lienzo. Ok. ¿Sabes? Sí. Como que estés mejor con el lienzo de espaldas. Porque hay gente que sí lo sabe hacer así. ¿Así? Sabe caminar para adelante. El único rollo que te está cayendo toda en la cara. Sí. Y cuando vas acá, no te está cayendo nada. Sí, pues vas acá. Sí, vas acá sin nada más. Igual es un reto, ¿sabes? Igual es un reto que tengas el obstáculo. Estoy aquí. Acuérdate que cuando llegues aquí, no pares ahí. Aviéntalo, déjalo caer. Sí. Así, el lienzo. Haz una llamada. O así, ¿no? Está bueno, güey, pero sí el bracito, tenerlo arriba, está cansadín, güey. Ah, perro. Ya encontré la... ¿Aquí va? A la verga, sí, güey, ya después de ratito está cansado. Y ya luego con el rodillo, ¿verdad? Para... Lo hice. Luego con este, ¿va?
Siento que está más difícil, güey. ¿Cómo? Siento que con esto está más difícil. Esto es para quitar el exceso de pintura de toda la que echamos. Ya, como ya les expliqué. Y esté bien expandido en todos lados y no haya ninguna gotita. O que se vea lo mejor posible, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ya tiene mucha pintura, güey. Y ya le echamos aquí tantito. Salud. ¿Qué tal me quedó? Bien, ahora que corregimos. En eso estoy. Oh, segundo día de chamba terminado. Ay, acabé todo blanqueado, medio pintado. Esta va a ser la gorra de la chamba en esta ocasión para cubrirnos del sol, pero ya se nos quedó blanquita, fíjense. El día de hoy ya empecé a socializar un chingo con mis compañeros de trabajo. La neta es que son a todo dar, todos son de allá de por mis tierras, Guanajuato, Michoacán. Qué buena vibra traen, la neta. Hoy me invitaron a comer, vamos a ir a comer con ellos a su casa, donde posiblemente vamos a hacer roomies, banda. Eso me tiene bien emocionado. Yo creo que voy a estar conociendo muchísimas personas en esta travesía, banda, demasiados mexicanos, latinos que estén trabajando por estos rumbos. Eso sí, voy a tener ciertos compañeros que voy a estar viendo habitualmente, que son la gente que principal trabaja con nuestro patrón de ahorita. Me comentaba que pues ellos viven juntos, viven con varios roomies, hay unos que sí trabajan con ellos, hay otros que no, pero que la convivencia esté cool, que si me animaba o lo que sea, pues podría agarrar un pedacito ahí en un cuarto con ellos. Entonces siento que son oportunidades que no debo de dejar pasar. No creo que me lo hayan dicho solo por compromiso o porque digan, pues vamos a decirle si quiere, pero no lo queremos invitar. Yo siento que sí, tienen buenas intenciones, son súper buena vibra. Entonces en un ratito van a pasar por mí, voy a ir a su casa, a donde viven, creo que es un departamento. Me la van a mostrar, me van a invitar a comer el día de hoy. Yo dije, sin pedos, mira, tengo un presupuesto bastante chiquito, que no sé por qué parte de la pantalla estará apareciendo, pero mientras más podamos ahorrar, pues esto es mucho mejor hasta que nos llegue el primer pago y ya de ahí administrarnos de una manera correcta, la verdad. Por lo que me dijo el compa Guti ahorita, pues estuvo como relajado, estuvo tranquilo, nos tocó solamente poner los pliegues de afuera de la casa, no se pudo pintar por el viento que había y pues eso causa muchos problemas al momento de pintar. Demasiado polvo o que se pueda esparcer lo que estamos poniendo como es con pistola hacia otro lado. De igual manera ahí incluso el patrón me dio un tutorial de cómo pasar la pistola, al parecer no lo hago tan mal, me dio una felicitación, eso me tiene muy contento. Hay cosas que medio ya sé hacer, banda, pero si me pongo a pensar es que no manches. Hace poquito hice un video pintando mi habitación. ¿Cuántos días me tardé? Me tardé como 6 días para pintar las paredes solamente. El patrón se pintó 3 cuartos, bueno, se pintó todo el techo de toda la casa y algunas paredes. Fueron 2 cuartos completos, otros 2 solamente el techo y todo lo que yo andaba ahí pintando, que pues vieron en este video. En un ratito, loco, o sea, literalmente en un día. Eso está increíble. Eso sí, creo que no va a ser opción llevarme esta cámara a los días de trabajo, ya que les voy a mostrar, porque en este momento pueden ver la cámara, incluso aquí el protector del lente, que es un filtro, tiene muchos puntitos. La cámara está toda manchada, digo, nada que un alcohol isopropílico o algo para limpiar lo arregle. Ver mucha suciedad, yo me van a estar viendo pues manchado, pues como un trabajador, güey. No vamos a andar de piquis acá lavándonos las manos y la carita cada rato. Acá no se puede, acá tienes que chingarle, sin importar si te ensucias, te pintas, te manchas, lo que sea. Vamos a relajarnos un ratito, acostarnos para descansar en lo que pasan por mí, aunque la neta ya tengo hambre, pero de momento todo chingón, todo 10 de 10, amigos. Me siento ya hasta quemadito de los brazos, necesito comprarme un bloqueador en estos días, eso va a ser muy importante. A descansar un rato y nos vemos ahorita que pasen por mí. Bueno, amigos, pues vamos llegando. Vamos a ver si podemos grabar unas cosillas ahí con ellos, conocerlos un poquito más, a ver si quieren salir en los videos. Y nada, a comer. Cuando llegué aquí, güey, me cocinaba mi tía, güey, tío, que vivía con una tía y un padrino mío, pero pues, yo estaba en la sala, ¿verdad? Y pues está bien.
Pero a veces yo llegaba bien cansado del film, güey, que trabajaba en mi contrato, en un vergueo, y me quería echar un sueño y dormí en la sala, y la sala está pegada así, esta es la sala y aquí la cocina era... No tenía división ni nada, y pues ellos a veces a ver mi tía, su hija y todo, y yo no me sentía cómodo para echar un sueño. Y al final encontré un lugar donde me dejaron vivir gratis, güey, nomás tenía que chambear ahí, el lugar que te platiqué. Y ahí fue donde me tocó sentarme, porque pues ahí me tenía que cocinar ya, güey, venir por mi lonche y cocinarme yo mi lonche y mi comida y todo, güey. Todo. Tienes que aprender. A huevo. Yo sí sé, güey. ¿Sí sabes? Y ahora en estos días me avento una salsa, las salsas me quedan buenas. Sale, vamos mañana. Banda, ya se nos hizo oscuro. Uy. Listo. Ah, perro, no, la iluminación que tenemos aquí está 20 de 10, no 10 de 10, es 20 de 10. Pues bueno, amigos, estuve charlando con ellos, viendo bien qué rollo. Yo creo que para el día de mañana me reciben. Esto se pone cada vez mejor, cada vez más bueno. El hecho de tener roomies y que sean las mismas personas con las cuales voy a estar trabajando va a estar increíble. Espero poder hacer una muy buena amistad, que nos la llevemos chido. Y a ver si se animan a contarme sus historias y todo lo que han hecho ellos en el tiempo que llevan acá, porque la mayoría ya llevan 3, 4 años. Ay, qué ricos tacos, cabrón. Me invitaron un sidral de ese de manzanita. Uf, chulada, perro. Pancita llena, corazón contento, banda. Y es momento de despedir este día 4 en busca del sueño americano. Y, güey, qué buenas personas me vine a encontrar, sinceramente, güey. Tanto el patrón como pues, los compañeros de trabajo que estoy teniendo son una chulada de personas. Bien atentos, güey. Te ofrezco, me invitan, esto, lo otro. No se pasen de lanza, güey. Qué buen corazón tienen. Y yo creo que no tengo nada más que decir, banda, más que pues dejen su like a este video como siempre. Comenten su parte favorita. Cualquier recomendación o consejo los estaré leyendo aquí en los comentarios. Vamos a seguir echándole muchas ganas a todo esto. Y mañana tenemos roomies. Quiero ver si sigo con este mismo ánimo ya una vez teniendo una semanita trabajando y a ver cómo me voy sintiendo, banda. Ando cansadillo, no les voy a mentir. Pero todo bien hasta eso, banda. Gracias por ver este video. Yo soy Akim y nos vemos el día de mañana con el día 5 en busca del sueño americano. Y vamos bastante chingón, la neta. Qué buenas personas me vine a encontrar, güey. Qué joya, cabrón. Nos vemos en un próximo video, banda. Ponernos al tiro ahorita con la compu, a mandar al editor y todo lo que se tiene que hacer. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.